¿cuál pudieses decir tú que es la gran diferencia mental, psicológica entre cómo se manejan los grandes capitales y cómo maneja uno sus finanzas personales? A ver, sí, la verdad es un tema complicado, principalmente porque depende mucho de la capacidad, la capacidad de cada persona. Y es cierto que a día de hoy todos hemos vivido o sufrido las tasas de inflación de los últimos años por diferentes motivos, endógenos, exógenos, regionales, etcétera. Y yo creo que es un poco complicado. Es cierto que, por ejemplo, yo empecé a invertir activamente, justamente cuando te comentaba que estaba ejerciendo como ingeniero en el proyecto de automatización en el 22 arroba, con los conocimientos que tenía en ese momento. A día de hoy recuerdo hacerme preguntas muy básicas como si veía en el Expansión o en el Financial Times una compañía que había presentado muy bien los resultados trimestrales o anuales y veo que la compañía cae un 5 o un 6%. Hmm. Entonces te das cuenta de que, a ver, hay algo por detrás que te estás perdiendo. Y es verdad que es algo que obviamente con la formación, con la experiencia, ya lo entiendes mucho mejor y lo lleva. Pero al final es algo que no se le puede pedir a cualquier persona, porque al final es cierto que te pueden gustar las finanzas, pero si tú tienes en tu día a día un trabajo, una profesión que al final te amerita muchísimo tiempo, más allá si tienes familia, que le tienes que dedicar tiempo a tu familia, es muy complicado el poder dedicarle el tiempo necesario para de verdad invertir de una manera, de una manera con racional. Es decir, o sea, no solamente especular, no solamente invertir en activos porque te gusta el nombre, porque te lo comentó alguien, sino de verdad invertir tu dinero. Porque muchas veces la gente incluso llega a invertir lo que viene siendo, ¿cómo puedo decirlo? Spare capital. Es todo el dinero que al final lo guardas para una cosa que al final no es crítica. Entonces al final no te importaría perderlo. Yo creo que eso también es un poco una visión equivocada, porque yo creo que las personas en sí, primero, tienen que empezar a invertir lo más pronto posible. Y hay una cosa que también siempre digo, que la gente a veces pasa por alto. No todo tiene que ser capital financiero. Hay una cosa que se llama capital humano, que eso en verdad o sea, mucha gente lo mete dentro en sus modelos, porque al final tú puedes invertir en activos financieros que te van a traer un retorno tangible en capital monetario. Pero si tú inviertes en capital humano, en este caso estamos hablando de educación, de conocimiento, al final es algo que se queda en ti y es algo que en realidad es capital futuro que te está trayendo valor presente, porque al final todo tu conocimiento, tu experiencia, todo eso que vas ganando, al final, creas o no, pues a algunas personas les tocan al corto plazo, otras en el medio, otras en el largo plazo. Eso al final es inversión y esa inversión al final trae resultados. Entonces, en ese sentido, yo diría, en el mundo retail, lo que viene siendo el mundo de más las personas que pueden invertir, una vez, primero empezar lo más pronto posible, que al final yo veo a veces cuando tengo ese tiempo disponible para ver un poco algunas redes sociales, cada día te encuentras más un poco esas personas que te meten tanto cliché financiero de cómo ganar 10.000, cómo ganar 20.000 y al final puedo decirte que el 95% o el 90% de las cosas que dicen son irreales, pero siempre te sueltan alguna frase o oración que es cierta, como puede ser lo de invertir desde un inicio, porque al final mucha gente ha escuchado o siempre le hablan del el interés compuesto. Y al final es algo que la gente subestima, porque al final es algo que si tú vas invirtiendo, obviamente un colchón que tú tengas, no te vas a poder invertir dinero crítico, porque al final vivimos el mundo de la finanza es un mundo totalmente cíclico, igual que la economía. Tú al final puedes ver las cosas muy bien, ir yéndote todo muy bien, pero por cosas totalmente externas a ti, en el 2020, yo me acuerdo en enero haberme leído 25 informes de las principales gestoras del mundo y obviamente ninguna tenía la pandemia entre sus pronósticos del año. Y al final ahí todos vivimos una descapitalización del 30%, porque al final los mercados de capitales de media en un mes se fueron un 30% abajo. Entonces tiene que ser un dinero que no necesitas en momentos críticos, porque no hay nada peor que tener que pedir tu dinero de vuelta de sus inversiones en un momento en que está totalmente hundido el mercado. Y al final le pierdes confianza, mentalmente te vuelves retiliente a volver a invertir en los mercados de capitales. Y yo creo que es algo que se tiene que hacer y principalmente algo que te enseñan siempre en planificación financiera, que es coger el mayor riesgo posible siempre a más temprana edad. A medida que tú vas avanzando, porque vas llegando a tu etapa, a tus años de jubilación, vas llegando a momentos donde al final necesitas ese capital para vivir porque vas a dejar de trabajar, al final poco a poco es ir migrando toda esa porción de inversión de equity, de bolsa, de más riesgo, aparte más de renta fija, sobre todo ahora que por fin la renta fija está dando rentabilidad. Es verdad que los bancos se siguen aprovechando de la situación y prácticamente no pagan los depósitos. En el caso español es flagrante. Aquí los bancos de España no pagan básicamente los tipos de intereses, aun cuando el Banco Central Europeo los tiene altísimos. Sí. A ver, altísimos en comparación con el histórico reciente.
pero eso, no están, en España no se están pagando tipos de interés altos en las cuentas